La lluvia no caía, golpeaba, como si el cielo estuviera descargando años de rabia sobre la tierra. El sonido era constante, pesado, incomodante. Cada gota parecía querer hundirlo más. En medio de ese camino de tierra, convertido ahora en barro espeso, estaba él, inmóvil, un joven delgado, ropa desgastada, zapatos rotos, manos sucias y vacías. Sus ojos no miraban a nadie, porque ya sabía lo que encontraría: desprecio. Un carro pasó, salpicó barro, no frenó. Otro pasó, más lento, lo suficiente para mirar, lo suficiente para reír. Míralo, ni para sostenerse sirve. Las risas fueron cortas, pero profundas, porque cuando alguien se ríe de ti, no es el sonido lo que duele, es lo que confirma. Y Miguel ya había escuchado eso demasiadas veces. Bajó la mirada, no por debilidad, sino por costumbre, porque cuando te rompen muchas veces, dejas de reaccionar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, es que ese momento, ese exacto instante en el barro, no era el final, era el comienzo, porque años después, ese mismo joven sería el hombre más respetado de toda la región, el más rico, el más influyente. Pero para llegar ahí, tendría que atravesar algo que la mayoría no soporta: fracaso, soledad, hambre y, lo peor de todo, ser invisible. Miguel nació en un lugar donde soñar era un lujo, una pequeña comunidad olvidada, donde las casas eran viejas y las oportunidades inexistentes. Allí, el futuro no se construía, se heredaba, y normalmente era el mismo para todos: trabajar duro, ganar poco, sobrevivir, morir igual. Su casa no era diferente: paredes simples, techo viejo, silencio o gritos, dependía del día. Su padre era un hombre quebrado, no por la vida, sino por sus decisiones. Bebía más de lo que trabajaba, y cuando regresaba no traía soluciones, traía problemas. La puerta se abría fuerte, los pasos eran pesados y el ambiente cambiaba. Miguel aprendió algo muy temprano: el silencio protege, porque responder a veces cuesta más. Su madre era distinta, cansada, pero fuerte. No una fuerza visible, sino una fuerza silenciosa, de esas que sostienen todo, sin que nadie lo note. Trabajaba todo el día, costurando, limpiando, cocinando, aceptando cualquier cosa, todo por una razón: que su hijo no pasara hambre. Pero no siempre lo lograba. Había noches donde no había nada, y en esas noches Miguel hacía algo que marcaría su vida: fingía dormir, se acostaba, cerraba los ojos y apretaba el estómago, no para quitar el hambre, sino para esconderla, porque ver a su madre triste dolía más. En la escuela, las cosas no mejoraban, eran peores, mucho peores. Ropa vieja, zapatos rotos, material incompleto. Era suficiente, suficiente para ser el blanco. Mira al pobre, no tiene ni para comer y quiere estudiar. Las risas no fallaban, día tras día, golpe tras golpe, y aunque Miguel no respondía, todo se acumulaba. Cada palabra, cada mirada, cada burla se guardaba y se volvía peso. Un peso que nadie veía, pero que él cargaba todos los días, hasta que un día todo cambió. Era una mañana seca, el tipo de mañana donde el sol parece más fuerte de lo normal, como si el día ya empezara pesado. Miguel caminaba en silencio, con la mirada baja, pero no por tristeza, sino por costumbre. Había conseguido trabajo, temporal, mal pagado, pesado, pero era lo único que tenía: una pequeña granja en las afueras. El dueño era conocido, no por ser justo, sino por aprovecharse de quien necesitaba, y Miguel necesitaba mucho. Desde el primer momento quedó claro: allí no había respeto, solo órdenes. Más rápido, hazlo bien, no te detengas. Horas bajo el sol, sin descanso, sin pausa. Pero Miguel no se quejaba, porque cuando no tienes opciones, aguantas todo, hasta que el cuerpo no aguantó.
Un pequeño error, solo eso. Una caja de herramientas cayó al suelo. El sonido no fue fuerte, pero suficiente. El hombre se acercó, despacio, demasiado despacio, con una sonrisa torcida, y habló alto, lo suficiente para que todos escucharan. Lo sabía, ni para esto sirves. Silencio, y después, las risas, siempre las risas. Míralo, flaco, débil, inútil. Miguel bajó la cabeza, como siempre, pero ese día algo cambió, algo no encajó, algo se rompió, o tal vez se activó, porque por primera vez, en lugar de ignorar, sintió rabia, no explosiva, no descontrolada, una rabia fría, pesada, clara. Levantó la mirada. Y eso nadie lo esperaba. No dijo nada, no gritó, no discutió, solo observó. Por unos segundos, el tiempo se detuvo y luego hizo algo que nadie imaginó. Soltó todo, dejó las herramientas en el suelo, se dio la vuelta y se fue, sin permiso, sin explicación, sin mirar atrás. Las risas volvieron, más fuertes, pero ya no entraban igual, porque algo dentro de él había cambiado. Cada paso era más firme, más pesado, más decidido, y en ese camino, cubierto de polvo, tomó la decisión. Una decisión que marcaría todo. Nunca más sería humillado, nunca más dependería de alguien así, nunca más sería visto como débil. Pero la realidad es cruel. Decidir es fácil, sostener la decisión es lo difícil. Esa noche no durmió. El cuerpo estaba cansado, pero la mente despierta, demasiado despierta. No era hambre, era inquietud, era incomodidad, era algo creciendo dentro de él. Se levantó, salió, caminó sin rumbo, sin pensar, hasta que se detuvo, frente a un terreno. Abandonado, seco, olvidado, lleno de maleza. Un lugar que nadie quería, un lugar sin valor, exactamente como él había sido visto toda su vida. Se quedó mirando, en silencio, y tuvo un pensamiento, simple, pero poderoso. Si nadie quiere esto, entonces tal vez es para mí. Ese pensamiento fue el inicio, no del éxito, sino del cambio. Al día siguiente, volvió, con una herramienta prestada, vieja, gastada, pero suficiente. No sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar, pero empezó. Y eso ya lo hacía diferente. Los primeros días fueron brutales, el sol quemaba, la tierra era dura, las manos se abrían, sangraban, el cuerpo dolía, y el progreso era casi invisible, pero él seguía, porque esta vez no dependía de nadie, solo de él. Las personas comenzaron a notar, no con respeto, con burla. Mira al loco, cree que va a lograr algo. No sirve ni la tierra, mucho menos él. Pero Miguel ya no escuchaba igual. Las palabras llegaban, pero no se quedaban. Ahora se transformaban, cada burla en más esfuerzo, cada risa en más horas, cada humillación en más motivación. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No afuera, adentro. Y cuando eso cambia, todo lo demás, tarde o temprano, también cambia. El campo no había cambiado mucho, seguía seco, seguía duro, pero algo ya no era igual. Miguel. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El trabajo era repetitivo, pesado, cansado, pero había algo nuevo, dirección. Aunque pequeña, existía. Las primeras líneas de tierra limpia aparecieron, torpes, desiguales, pero reales, hechas con esfuerzo, con dolor, con insistencia. Nadie ayudaba, nadie enseñaba, nadie creía. Pero Miguel aprendía, observaba, erraba y volvía a intentar una y otra vez, hasta que un día algo ocurrió, algo pequeño, pero poderoso. Una planta nació, sola, débil, casi invisible, pero viva. Miguel se quedó quieto, mirando, sin parpadear, porque en esa pequeña vida había algo más grande. Prueba,
prueba de que funcionaba, prueba de que no estaba loco, prueba de que podía. Se arrodilló, tocó la tierra y por primera vez sonrió. No una sonrisa grande, pero verdadera. Ese fue el primer momento donde sintió que todo valía la pena. Pero la vida no entrega victorias sin antes probarte. Esa misma semana, la lluvia llegó, pero no como antes, no suave, no necesaria, violenta, fuerte, destructiva. El cielo se abrió y la tierra no resistió. El agua arrastró todo, los surcos, el esfuerzo, la esperanza. La pequeña planta desapareció en una sola noche. Todo se fue. Miguel llegó temprano, como siempre, pero al ver, se detuvo. Silencio. El campo destruido. La tierra revuelta. El trabajo borrado. Caminó lentamente, pisando barro, pesado, cansado, vacío. Y entonces la vio, la planta, caída, muerta. Y ahí, la duda volvió, más fuerte que antes. Tal vez tenían razón, tal vez no puedo, tal vez esto no es para mí. Se sentó en el barro, solo, sin reaccionar. Porque hay un dolor que no es físico. Es el dolor de ver que todo tu esfuerzo no fue suficiente. El tiempo pasó, el sol salió, pero Miguel no se movía hasta que algo apareció. Un recuerdo, la voz de su madre. Hijo, la vida no será justa contigo, pero eso no significa que debas rendirte. Cerró los ojos, respiró profundo, y algo dentro de él se acomodó. Se levantó, sin prisa, sin drama, pero con decisión. Tomó la herramienta, miró el campo destruido y dijo en voz baja: entonces lo hago otra vez. Y empezó otra vez desde cero, y ahí todo cambió de verdad, porque antes trabajaba con esperanza, ahora trabajaba con convicción, y la diferencia lo cambia todo. La esperanza depende de resultados, la convicción no. Los meses siguientes fueron distintos, no más fáciles, pero más fuertes. Miguel empezó a entender la tierra, el clima, los errores, y poco a poco la tierra respondió. Primero una planta, luego otra, luego varias. Nada impresionante, pero constante. Y la constancia construye todo. Por primera vez cosechó algo. Poco, muy poco, pero suficiente. Suficiente para intentar vender. Fue a la ciudad, con inseguridad, pero fue. Las miradas llegaron, las risas también, pero esta vez algo fue diferente. Un hombre se detuvo, un hombre mayor, silencioso, observador. Tomó el producto, lo analizó y preguntó: ¿tú lo hiciste? Miguel asintió. El hombre dijo: no es perfecto. El corazón de Miguel se hundió, pero entonces el hombre completó: pero es mejor que mucho de lo que hay aquí. Y pagó, sin negociar, sin discutir. Ese dinero era pequeño, pero significaba todo. Era respeto, era validación, era la primera vez que alguien no se burlaba de él. Miguel volvió al campo, con algo nuevo dentro, confianza, pero junto con ella llegó algo peligroso, expectativa, y la expectativa, cuando crece rápido, cobra caro. Miguel aceleró, trabajó más, plantó más, arriesgó más, quería crecer, quería demostrar, quería probar, y fue ahí donde cometió su mayor error. Intentó saltar etapas, plantó más de lo que podía cuidar, confió demasiado, ignoró señales, y la tierra no perdona. Una plaga llegó, silenciosa, invisible, devastadora. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. Las plantas empezaron a morir, una por una, sin control, sin solución, y otra vez todo se iba. Pero esta vez era peor, porque ahora sabía lo que era ganar, y perder después de ganar duele mucho más. Miguel caminaba entre las plantas muertas, como si caminara sobre sus propios errores. Intentó salvarlo todo, pero no pudo, y por primera vez se quebró. Dejó caer la herramienta, sin fuerza, sin reacción, y se fue. No volvió, ni al día siguiente,
ni al otro. El campo quedó en silencio, abandonado, como si nunca hubiera existido, y Miguel se perdió. El campo quedó en silencio, vacío, olvidado, como si todo lo que pasó allí nunca hubiera existido, y Miguel desapareció junto con él. Los días dejaron de tener sentido. Se levantaba sin propósito, trabajaba sin dirección, dormía sin descanso. No había fuego, no había ambición, solo vacío. Volvió a trabajos pequeños, mal pagados, sin valor, pero no era por necesidad, era por escape, porque enfrentar el fracaso duele más que cualquier trabajo duro. Las personas volvieron a hablar, como siempre. Sabía que no iba a funcionar. Duró más de lo que pensé. Hay gente que nace para perder. Y esta vez, Miguel no reaccionó, porque en el fondo comenzó a creer. Los días pasaron, sin cambio, sin avance, sin vida, hasta que una noche algo ocurrió. Llegó a casa, cansado, vacío, y la vio, su madre, sentada, en silencio. No preguntó, no reclamó, no juzgó, solo miró, y ese silencio pesó más que cualquier palabra, porque cuando alguien que cree en ti deja de hablar, algo está mal, muy mal. Después de unos segundos, ella dijo: «Te detuviste», directo, sin rodeos, sin suavizar. Miguel no respondió, no tenía cómo. Ella continuó: «Y yo no te crié para eso». Esa frase golpeó fuerte, muy fuerte. Miguel intentó defenderse. «No funcionó. Lo intenté. No es para mí». Pero ella no lo dejó terminar. Se levantó, se acercó y dijo algo que lo marcaría para siempre. «No fallaste por intentar, fallaste porque te rendiste antes de aprender». Silencio, pesado, incómodo, real. Y mientras no aprendas, la vida te va a traer de vuelta al mismo lugar, una y otra vez. Eso no fue consejo, fue confrontación. Y fue verdad. Y la verdad duele, mucho. Miguel bajó la mirada, pero esta vez no era vergüenza, era reconocimiento. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Esa noche no durmió, no pudo. Su mente estaba en guerra. Recuerdos, errores, decisiones. Todo volvió, una y otra vez, hasta que entendió algo brutal. No perdió porque no podía, perdió porque no soportó continuar, y ese pensamiento lo cambió todo. Al amanecer, antes de que el sol saliera, se levantó, sin hacer ruido, sin decir nada, y salió. Caminó, el mismo camino, paso a paso, sin prisa, sin duda, hasta que llegó al campo, el lugar que abandonó, el lugar que evitó, el lugar que aún estaba ahí, esperando. Se detuvo, miró alrededor. Nada había cambiado. La tierra seguía igual, el silencio seguía igual, el abandono seguía igual. La diferencia era él. Respiró profundo y dijo en voz baja: «Ahora voy a aprender de verdad». Y tomó la herramienta, pero esta vez no era solo fuerza, era estrategia, era conciencia, era control. Miguel cambió, no en lo que hacía, sino en cómo pensaba. Observaba más, actuaba mejor. Antes de plantar, estudiaba la tierra. Antes de decidir, pensaba. Se equivocó muchas veces, pero ahora entendía por qué, y eso lo hacía diferente. Corrigió, ajustó, intentó de nuevo, sin prisa, sin ego, sin necesidad de demostrar nada, solo para mejorar. Día tras día, algo empezó a pasar. No rápido, no impresionante, pero real, sólido. La tierra respondió mejor. Las plantas crecieron más fuertes, más resistentes, más vivas, y Miguel también. Su cuerpo se volvió más fuerte, su mente más firme, su mirada más segura. Ya no era el chico humillado, era alguien en construcción. Y ahí nació algo nuevo: disciplina. La verdadera, la que no depende de motivación, la que no depende de emoción, la que existe, aunque no tengas ganas, aunque duela, aunque nadie vea. Y fue eso lo que cambió su destino, porque el éxito no empieza cuando todo sale bien,
empieza cuando aprendes a no romperte, cuando todo sale mal, y Miguel, por fin, lo había aprendido. Pero lo que venía después sería aún más grande, porque ahora no solo iba a crecer, iba a incomodar. Y cuando alguien empieza a incomodar, los problemas aparecen. El cambio ya no era interno, ahora se veía. El campo ya no era abandono, era orden, líneas rectas, tierra cuidada, vida. Donde antes había vacío, ahora había estructura. Y eso no pasa desapercibido. Las plantas crecían fuertes, resistentes, consistentes. Y por primera vez no morían, Miguel tampoco. Ya no trabajaba desesperado, ni con ansiedad. Trabajaba con control. Cada movimiento tenía intención. Cada decisión tenía lógica. Cada error se convertía en aprendizaje. Y entonces llegó el momento. La primera gran cosecha. No perfecta, pero suficiente. Suficiente para cambiar el juego. Miguel organizó todo, con cuidado, con respeto, como si cada producto fuera una prueba de su evolución, y volvió a la ciudad. Pero esta vez no era el mismo. No había vergüenza, no había miedo, había presencia. Las personas miraron y esta vez reconocieron. No es él, el mismo que fracasó. Volvió, pero algo era diferente. Nadie se rió porque el resultado hablaba por él. Miguel se posicionó, sin pedir, sin implorar. Solo estuvo ahí y esperó. El mismo hombre apareció, el anciano, el que lo validó antes. Tomó el producto, lo analizó, en silencio, giró uno, luego otro, y dijo: «Mejoraste». Simple, pero pesado. Miguel no sonrió, solo asintió. Pero por dentro todo ardía. El hombre preguntó: «¿Cuánto?». Momento clave. Antes, Miguel habría aceptado cualquier cosa. Ahora, no, dijo el precio, firme, sin temblar. El hombre lo miró. Silencio, evaluación. Y luego pagó, sin negociar, pero esta vez no fue poco, fue suficiente para empezar a crecer de verdad. Miguel salió de ahí, con dinero, pero más importante, con valor. Ahora sabía lo que tenía, sabía lo que valía. Y eso lo cambia todo. Los días siguientes fueron distintos. Invirtió, compró mejores herramientas, organizó mejor el campo, pensó a futuro, no a corto plazo. Y el resultado explotó. Más producción, más calidad, más consistencia. Y con eso llegó algo inevitable. Miradas, pero no de burla, de incomodidad, de envidia. Los mismos que reían, ahora observaban, en silencio. ¿Cómo lo hizo? Eso no tiene sentido. Alguien lo está ayudando. Porque aceptar que alguien que humillaste creció duele mucho. Pero lo que viene después es peor, porque algunos no aceptan, reaccionan, y no tardó. El pasado volvió, el mismo hombre, el dueño de la granja, el que lo humilló, apareció. Pero ahora no se reía, observaba, caminó por el campo, analizó todo, en silencio, y dijo: «Cambiaste». Miguel respondió: «Aprendí». Silencio, pesado, tenso. El hombre respiró y entonces propuso algo: «Puedo hacerte crecer más rápido». Miguel no respondió, solo escuchó: «Yo tengo tierra, tengo contactos, tengo experiencia, tú tienes resultado, podemos hacer negocio». Suena bien, muy bien, pero no todo lo que parece ayuda es ayuda. Miguel lo miró, recordó las risas, los insultos, la humillación y respondió: «Prefiero crecer lento, pero bien». El ambiente cambió. El rostro del hombre se endureció. «¿Crees que vas a llegar lejos solo?». Miguel dio un paso adelante. «Ya estoy llegando». Silencio, pesado, real. Y en ese momento todo cambió. Ya no era solo crecimiento, era guerra. Porque cuando subes, los que te vieron abajo no siempre aplauden. Algunos intentan bajarte. Y Miguel estaba a punto de descubrir hasta dónde podían llegar. El crecimiento ya no podía ocultarse. Era evidente. El campo producía. El dinero entraba.
el nombre crecía, y eso molestaba mucho, porque cuando alguien sube rápido, alguien se incomoda, y cuando alguien se incomoda, actúa. Miguel empezó a notar detalles, pequeños, casi invisibles, pero fuera de lugar, herramientas movidas, huellas en la tierra, zonas dañadas, sin explicación. Al principio lo ignoró, pensó que era error, cansancio, pero no lo era. Los patrones comenzaron a repetirse, y entonces llegó el primer golpe real, una parte completa del cultivo. No creció, no murió, no se secó, simplemente no evolucionó, como si alguien hubiera intervenido. Miguel observó, analizó y entendió. La tierra había sido alterada, pero no por él. Alguien estaba entrando, alguien estaba tocando su trabajo, alguien lo estaba atacando, y en ese momento lo supo. Esto ya no era coincidencia, era sabotaje. Su mente viajó atrás, las risas, los insultos, el hombre, y una pregunta apareció: ¿hasta dónde van a llegar? Pero Miguel no reaccionó impulsivamente, no gritó, no confrontó, hizo algo más peligroso, observó. Durante días cambió su rutina, llegaba antes, se iba después, y una noche se quedó, escondido, esperando. El tiempo pasó, silencio absoluto, hasta que un sonido, pasos, lentos, cuidadosos. Alguien estaba ahí. Miguel se acercó, sin hacer ruido, y vio un hombre manipulando la tierra, exactamente en las zonas afectadas. La sangre le hirvió, pero se contuvo. Esperó hasta que el hombre terminó, y cuando se dio la vuelta, Miguel apareció. Silencio, miradas, y entonces reconocimiento. Era él, el mismo hombre, el que lo humilló, el que intentó ayudar, y ahora el que lo saboteaba. Durante unos segundos nadie habló, hasta que el hombre dijo: «Debiste aceptar». Frío, directo. Miguel respondió: «Debiste respetar». El ambiente se volvió pesado, tenso, peligroso. El hombre dio un paso adelante. «¿Crees que puedes crecer aquí sin pasar por mí?» Miguel no retrocedió, ni un centímetro. «No paso por ti, paso por encima de lo que intentaste hacer conmigo». Eso golpeó, pero personas así no aceptan perder. El hombre sonrió, pero ya no era burla, era amenaza. «Esto no termina aquí». Y se fue, pero Miguel sabía que eso era solo el comienzo. Los días siguientes fueron peores, mucho peores. Clientes desaparecieron, proveedores dejaron de responder, pedidos cancelados, rumores, muchos rumores. No es confiable, no sabe lo que hace, su producto no es bueno. Todo organizado, todo calculado, todo sucio, y por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió presión real. El dinero comenzó a faltar, la producción cayó, las ventas bajaron, y el miedo volvió. El miedo a perder todo. Otra vez, la mente intentó atacar. La duda intentó entrar, pero algo era diferente. Esta vez, Miguel no era el mismo, porque ahora ya había construido, y quien construye tiene algo que nadie puede quitar: experiencia, aprendizaje, control. Respiró profundo y decidió no reaccionar con fuerza, sino con inteligencia, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo. Sí, dejó de vender, dejó de insistir. Mientras todos atacaban, él retrocedió, pero no por debilidad, por estrategia. Comenzó a estudiar el mercado, las oportunidades fuera de la región, nuevos caminos, nuevas salidas, y entonces lo encontró. Un comprador, más grande, más exigente, pero justo. Miguel llevó su producto, sin recomendación, sin ayuda, sin garantía, solo con su trabajo. El hombre analizó, en detalle, en silencio, más exigente que cualquiera, y luego dijo: «Esto tiene nivel». Miguel no reaccionó, pero por dentro todo cambió. El hombre continuó: «Si puedes mantener esto, compro todo». Y en ese instante, todo giró. Ahora
Miguel tenía salida, ya no dependía de nadie, ni del mercado local, ni del hombre, ni de la opinión. Tenía control, tenía poder, pero aún faltaba algo, el cierre, el momento final, donde todo se define, porque el éxito no es solo subir, es sostener y enfrentar a quien intentó destruirte. El acuerdo estaba hecho, sin emoción exagerada, sin promesas vacías, solo una condición: calidad constante y compro todo. Simple, pero definitivo. Miguel volvió al campo, pero ya no como antes. No con dudas, no con incertidumbre, ahora con dirección. Reorganizó todo, cada área, cada proceso, cada detalle. Nada era improvisado, nada era al azar. Cada acción tenía intención, cada decisión tenía visión, y el resultado fue inevitable. Producción constante, calidad superior, entrega perfecta una y otra vez, sin fallar, sin excusas. La confianza creció, el comprador aumentó pedidos, Miguel expandió, más tierra, más estructura, más producción. Pero hubo algo que nunca cambió: el respeto. Miguel trataba a todos diferente, a cada trabajador, a cada persona, sin gritos, sin humillación, sin desprecio, porque recordaba exactamente lo que era estar abajo, y eso definió quién se convirtió. El negocio creció, rápido, fuerte, sólido. El dinero entró, pero esta vez Miguel no se perdió, no se aceleró, no se cegó, mantuvo lo que aprendió: disciplina, control, paciencia, consistencia. Y entonces llegó el momento que nadie imaginó. La región entera comenzó a hablar, pero ya no con burla, con respeto. ¿Viste lo que construyó? Ese no era el chico, no puede ser, pero era el mismo, el que fue humillado. Ahora era referencia, y no tardó en llegar el título: el granjero más rico de la región. Pero la riqueza nunca fue solo dinero, era respeto, era influencia, era presencia. Y entonces llegó el momento final, el encuentro, el hombre, aquel, el que lo humilló, el que se burló, el que intentó destruirlo. Ahora era diferente. No había arrogancia, no había control, no había poder, porque mientras Miguel subía, él cayó. Malas decisiones, orgullo, falta de visión, pero sobre todo, subestimar a alguien que decidió no rendirse. El hombre caminó, más lento, más pesado, y se detuvo frente a Miguel. Silencio, largo, incómodo, y finalmente dijo: ganaste, sin fuerza, sin orgullo, solo verdad. Miguel lo miró, firme, tranquilo, y respondió: no. Pausa. Aprendí. Y esa respuesta pesó más que cualquier victoria, porque ganar es momentáneo, pero aprender lo cambia todo. El hombre bajó la mirada, y en ese instante todo terminó. No con venganza, no con odio, sino con evolución, porque Miguel pudo humillar, pudo devolver todo, pudo destruir, pero no lo hizo, porque ya no era ese chico, era algo más grande, era el resultado de cada caída, de cada herida, de cada vez que decidió continuar. El tiempo pasó, el campo creció, el nombre se expandió, pero Miguel nunca olvidó la lluvia, el barro, las risas, el hambre, porque fue ahí donde todo comenzó. Y por eso, esta historia no es sobre un granjero, es sobre alguien que fue roto y decidió reconstruirse. Es sobre alguien que fue humillado y se volvió imposible de ignorar. Y al final, la verdadera lección es esta: no importa cuántas veces se rían de ti, no importa cuántas veces duden, no importa cuántas veces caigas, si continúas, de verdad, el juego cambia. Y cuando cambia, nadie puede detenerte.